O sea, seguimos trabajando con los métodos cerrados. Vimos la clase pasada el método de la bisección, un poco para repetir lo que estábamos trabajando. Y ahora vamos a empezar a trabajar con el método de la regla falsa. Y vamos a ver por qué tiene ese nombre. Método de la regla falsa. ¿Qué vamos a decir? Que este método parte de una hipótesis que no siempre se cumple. ¿Cuál es esa hipótesis que no siempre se cumple, por el cual se desarrolla todo el método de la regla falsa? Bueno, supongamos que ahí tenemos un sistema de ejes cartesianos. Bueno, quería dibujar la raíz. Tenemos el eje X, tenemos el eje Y. Y sabemos que en este intervalo, que a este le ponemos el extremo izquierdo y a este le ponemos el extremo derecho, el valor de la función en el extremo izquierdo alcanza este valor. O sea, esto es la función evaluada en X sub Y. Y como sabemos que en este intervalo contiene la raíz, en XD el valor tiene que ser negativo, obviamente, y supongamos que el valor en el extremo derecho es este. Entonces, esta ordenada negativa es el valor de la función evaluada en el extremo derecho. Si yo les pregunto, bueno, para ustedes, esta función que está definida en este intervalo, ¿dónde, o sea, cerca de quién tiene la raíz? ¿Cerca de qué extremo tiene la raíz? El extremo derecho. Claro, uno supone que como este valor es menor, entonces la función y seguramente puede llegar a tener, por ejemplo, esta forma. ¿Estamos? O sea, presupone que la raíz XR presupone que la raíz se encuentra más cerca del extremo del intervalo donde el valor absoluto de la función, ¿cómo seguiría el texto? Espera, dice que voy a ver la función de 0. No. Presupone que el valor de la función, el valor absoluto de la función es más pequeño. Claro, es menor. Ese es el asunto. ¿Estamos? Presupone que la raíz se encuentra más cerca del extremo. Entonces, como en este caso el valor absoluto de la función en el extremo derecho es menor, presupone que la raíz va a estar más cerca del extremo derecho. Entonces, bajo esa suposición, que no siempre es verdadera, ¿por qué? Y porque la función puede hacer así, por ejemplo. A ver, esperen que chiste. La función puede hacer así. Y en ese caso no se cumple la hipótesis en la que estamos trabajando. Porque acá la raíz está más cerca del extremo donde el valor absoluto de la función es mayor. No se cumple esa hipótesis. Por eso hablamos de una regla falsa, de una hipótesis falsa. Pero bueno. Entonces, ¿cómo
¿Cómo trabaja este método? Lo que hace es reemplazar la curva por una recta que une los extremos de la gráfica. Ahí. Y decir, bueno, donde esta recta corta el eje de las X, acá tenemos la función. Entonces le vamos a llamar ese, perdón, ahí tenemos la raíz. Entonces le vamos a llamar ese punto el XR1. Entonces nos preguntamos ahora, ¿existe la raíz en XR1? Y si evaluamos la función, no, porque la función tiene valor. Entonces, ¿qué hacemos ahora? El extremo derecho lo corremos al valor de la nueva raíz y trabajamos con ese valor, con ese intervalo. O sea, el intervalo que vamos a trabajar ahora, desplazamos el intervalo, desplazamos el extremo y volvemos a trabajar, volvemos a trazar lo que se llama la regla falsa. O sea, desde este extremo hasta este extremo. ¿Se dan cuenta? Bueno, yo ahí se me superpuso mucho el dibujo porque estaba muy cerca de la raíz, pero vamos a hacer otra gráfica nueva, para que se vea bien de lo que estamos diciendo. Vamos a hacerlo bien en grande. Entonces, acá tenemos el XY, acá tenemos el XD. Ojo que lo voy a hacer distinto ahora. Y acá tenemos la gráfica de la función. Entonces, ¿cómo opera el método de la regla falsa? Bueno, une este punto con este punto. Entonces acá tenemos el valor de la función en el extremo izquierdo, acá tenemos el valor de la función en el extremo derecho. ¿Sí? Unimos ambos puntos con una línea recta. Unimos ambos puntos con una línea recta. Opa. Pero, che, se me mueve el extremo izquierdo. Ahí estamos. Esta es la primera raíz encontrada, el XR1. Nos preguntamos, ¿en XR1 el valor de la función es 0? No, lo vemos acá. Entonces, en este caso, ¿qué corremos? Corremos el XY, se lo asignamos al XR1 y acá vamos a tener el valor XY ahora. Achicamos el intervalo, trazamos otra vez la recta que une los extremos. Me volvió a pasar lo mismo que en el dibujo anterior. Bueno, y en este caso podemos decir que en 2 iteraciones encontramos la raíz. ¿Se entiende cuál es la idea? ¿Puede repetir cómo se elige ese punto por el cual marca la recta verde? Lo vamos a hacer otra vez, Lucas. Es siempre donde la recta que une los... Es siempre el lugar donde la recta que une los extremos de la curva corta el eje de las X. Lo voy a hacer distinto para que se vea un poco mejor. Bueno, esta es la gráfica de la función. Obviamente me salió mal porque lo quiero hacer un poco rápido. Este es el valor que queremos encontrar, XR. Atenti. Entonces, unimos los extremos de la curva. Unimos los extremos de la curva. ¿Eso está claro? Sí. Vemos donde esta recta corta el eje de las X.
A esto le vamos a poner XR1. ¿Es la raíz XR1? No. No. Entonces, achicás el intervalo y ahora para vos este va a ser el X sub i. ¿Hasta ahí está claro? Evaluás la función en Profe, este punto. Evaluás la función en este punto. el lado que achico, digamos, eso depende del, digamos, de la función, o sea, el resultado del extremo evaluado, Exactamente. el más corto, digamos, Sí. el más chico. Pero en el Ah, caso de la regla falsa, a diferencia de la bisección, si vos empezás a correr de la izquierda, siempre vas a seguir corriendo de la izquierda. Pero eso no lo tenés que programar porque lo hace solo el método, por la naturaleza del método. Entonces ahora vamos y unimos este punto con este punto. ¿Sí? Tenemos un nuevo valor donde esta recta corta el eje de las X, que es este valor. Evaluamos la función en este punto. No es 0. O sea que este punto no es la raíz. ¿Qué haces? Y ahora, con los extremos de la gráfica del nuevo intervalo, volvés a trazar la recta. De acá hasta acá. Y nos da un nuevo valor, que es este. Evaluamos la función en ese punto. No es 0. Por lo tanto, ese valor no es la raíz. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a trazar la recta que une los extremos de la gráfica. Yo creo que ahora está claro, ¿no es cierto? Corta en este punto. Evalúo la función en ese punto, voy hasta la gráfica. Si evalúo la función en este punto no me da 0, por lo tanto no es raíz. Vamos hasta la gráfica y trazamos una nueva recta. Y así, hasta que nos vamos aproximando más y más, hasta que encontramos el valor XR. ¿Está claro cuál sería la descripción geométrica? Sí. Sí. Acá Pablo pregunta algo, escribió si nunca se puede pasar de No, XR. no. Porque vos a medida que te venís aproximando, más y más, llega un momento en que la tocas a la raíz. Entonces nunca te podés pasar. Nunca te podés pasar del otro lado. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles serían los datos del problema? ¿Cuáles serían los datos del problema? Y los datos del problema son XY y XD, o sea, un intervalo que contenga la raíz. ¿Qué más? La función es un dato del problema. Tenemos que saber con qué función estamos trabajando. Por lo tanto, sabemos cuánto vale el valor de esta ordenada, o sea, la función evaluada en XD. Y también conocemos cuánto vale la función evaluada en el extremo izquierdo, XY. Entonces, tenemos XY, tenemos XD, y tenemos la función evaluada en XY y la función evaluada en XD. Esos son todos datos del problema. Entonces la incógnita es, con todos estos datos, ¿cómo hacemos para encontrar el valor donde esa recta corta al eje X? O sea, ¿cómo calculamos el XR? ¿Estamos? O sea, ¿cómo vamos encontrando los sucesivos puntos donde esas rectas cortan al eje de las X? ¿Estamos? ¿Qué es lo que decimos? La deducción de la fórmula fundamental. La deducción de la fórmula fundamental. Bueno, como hay implicancias geométricas, vuelvo a hacer la gráfica de la función.
Vamos a buscar otro color porque ese es medio... Supongamos que acá la función sea positiva y supongamos que acá la función sea negativa. Entonces, dijimos, ¿cuáles son los datos del problema? XY y XD. F de XY y F de XD. ¿Por qué? Y porque la función es dato, obviamente. Entonces, con estos 4 valores, tenemos que ver, acá yo tengo la gráfica de una función, que en este caso no vale la pena hacerla porque no importa cuál es la gráfica de la función. Me interesaría demasiado cómo sería la gráfica de la función. ¿Por qué? Porque a esa gráfica de la función nosotros la vamos a reemplazar por una línea recta que une los extremos de la gráfica. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para encontrar este valor que lo llamamos X sub R? Que es la incógnita del problema. Bueno, los escucho a ustedes, chicos. A ver, ¿qué ven? ¿Qué ven en la gráfica? Una función recta lineal. Sí. ¿Qué más? Tener los 2 puntos. Digamos, tendrías que sacar la recta roja dado los 2 puntos. Sí. Repito, XY, F de XD. O sea, ¿qué figuras geométricas ven? Vamos por ese lado. Ah, un triángulo. ¿Un triángulo? Rectángulo. ¿Cuántos triángulos rectángulos ves, Lucas? 2. 2. Uno más chico y uno más grande. Esos triángulos rectángulos, si este es el ángulo alfa, ¿este ángulo cuánto mide? Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. ¿Por qué? Porque es una propiedad. Sí, ¿cuál? Opuestos e inversos. La de los ángulos, sí. Opuestos por el vértice. Ujú. Opuestos por el vértice. Dos ángulos opuestos por el vértice son iguales. Entonces, si este ángulo es alfa y este ángulo alfa prima son lo mismo, este ángulo beta y este ángulo beta prima también valen lo mismo. ¿Por qué? Y porque si este ángulo es recto y este ángulo es recto, entonces tenemos dos triángulos que tienen el ángulo recto que obviamente son iguales. Y si uno de los ángulos son iguales, los otros también tienen que ser iguales. ¿Estamos? Entonces, ese tipo de triángulo decimos que son iguales los rectángulos, los triángulos, perdón. No. No, ¿cómo son? Equivalentes. No. Juá. ¿Cómo eran? Parecido. Semejantes. Semejantes. Semejantes, eso, semejantes. Semejantes. ¿Qué significa que son semejantes? Que hay proporcionalidad en sus dimensiones. Hay proporcionalidad en sus dimensiones. Eso significa que los triángulos son semejantes. Entonces, bueno, primero vamos a trabajar con el triángulo grande. Le vamos a calcular la tangente de alfa. ¿Cómo se calculaba la tangente trigonométrica, chicos, en un triángulo rectángulo? ¿Qué división entre quién teníamos que hacer? ¿Seno y coseno? Sí, pero no tenemos el seno y coseno, tenemos los lados. ¿Cómo era Cateto la opuesto sobre ordenada. cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Estamos? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, vamos al triángulo grande. ¿Cuánto mide el cateto opuesto a alfa? F de XY. F de XY. El cateto opuesto es este. ¿Cuánto mide el cateto adyacente?
O sea, esta dimensión que tenemos acá sobre el eje X. ¿Cuánto mide ese segmento? XD menos XY. XR menos XY. ¿Sí? Ahora vamos al triángulo más chico. Todo el mundo lo está viendo esto, ¿no es cierto? Vamos al triángulo más chico. Y le calculamos la tangente también. Bueno, sabemos que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuánto valdría el cateto opuesto en el triángulo más chico? F de XD. XD menos XR. Ah, no. F de XD. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? Esta XD medida, menos ¿cuánto vale? XR. XD menos XR. XD menos XR. ¿Cómo tienen que ser las dos tangentes si alfa es igual a alfa prima? Iguales. Por lo tanto, F de XY sobre XR menos XY, ¿a qué tiene que ser igual? A F de XD sobre XD menos XR. ¿Qué incógnita tenemos en esta ecuación, chicos? ¿Qué incógnita tenemos en esta ecuación? XR. XR, que lo tenemos acá y lo tenemos acá. Todo lo demás son todos datos. F de XY, XY, F de XD y de XY. ¿Estamos? Entonces vamos a tener que trabajar un poco algebraicamente con esta ecuación para tratar de despejar el XR, que lo tenemos acá y lo tenemos acá. Tenemos que despejar el XR. ¿Está claro? ¿Qué le falta a esta ecuación para que realmente se verifique la igualdad? Vamos a ver en el triángulo grande. ¿Qué signo tiene F de XY? Positivo. Positivo. Valor absoluto. No, no nos metamos con el valor absoluto. Es cierto lo que vos decís, pero no nos metamos con el valor absoluto porque en algún momento, cuando resolvís una ecuación con el valor absoluto, en un momento la tenés que hacer desaparecer. ¿Y el XR menos XY qué signo tiene? Positivo también. Positivo. Vamos al otro lado. El F de XD, ¿qué signo tiene? Negativo. Negativo. ¿Y el XD menos XR? Positivo. Positivo. Negativo sobre positivo, negativo. Y este cociente era positivo, positivo sobre positivo. Entonces, ¿qué hay que hacer con cualquiera de los dos términos? Y hay que cambiarle el signo. Entonces le tenemos que poner un signo menos. Para que me queden los dos, en este caso, los dos positivos. O si queremos este signo menos se lo ponemos acá, para que me quede uno positivo y el otro negativo. ¿Está claro? Pero No comprendo, o sea, hay que poner un símbolo nuevo, no, eso no lo entiendo. O sea, entiendo por qué el de la derecha sería negativo, pero habría que convertirlo en positivo, dice. Claro, si vos tenés menos 8, ¿cómo haces para transformarlo en positivo al menos 8? Multiplicarlo por menos 1. Ahí está. ¿Está? Bueno, acá lo mismo. ¿Sí? Entonces, para que se verifique la igualdad, esto le tenés que poner el signo menos. ¿Está? Entonces nos quedó F de XD sobre XR menos XD es igual a menos F de XY sobre XY menos XR, ¿no es cierto? Bueno, y dijimos que de acá teníamos que despejar XR. Bueno, vamos a ver un poco de álgebra, de matemática. ¿Le cambió el signo a los dos miembros o a uno solo? No, no, no. A ver. Ah, perdón, XD menos XR.
Espera. Esto es XD menos XR. A ver. Esto acá era XR menos XY. Ahí está. Y esto era... No, puse cualquier cosa. Sí, estaba invertido los dos. Puse cualquier cosa. Disculpe. ¿Ahora le gustó? Bueno. ¿Cómo hacemos para despejar XR, chicos? Vamos. Participen un Tengo poco, que si no me pasar aburro. las XR a un mismo miembro. ¿Cómo sería? Ir despejando hasta que las XR queden en el mismo lugar, Sí, pero del mismo lado. si la incógnita está en el denominador, ¿qué hacemos? Y la pasamos multiplicando. ¿Vamos? Lo primero que hacemos es pasar los denominadores multiplicando. ¿Por qué? Porque necesitamos que la incógnita, si la queremos despejar, tiene que estar en el numerador. ¿Está? Ahora la incógnita la tenemos acá y la tenemos acá. ¿Qué hacemos para poder despejar esa incógnita? ¿Una distributiva? La distributiva. ¿Estamos? Entonces, f de xd por xd menos f de xy por xr. Esto tiene que ser igual a menos f de xd por xr. Y acá tenemos menos más f de xd por xy. ¿Sí? La incógnita ahora la tenemos acá y la tenemos acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este término que está restando lo vamos a pasar al otro miembro sumando. Entonces, f de xd por xr, lo pasamos sumando, menos f de xy por xr, acá juntamos las incógnitas en el mismo miembro, eso va a ser igual a f de xd por xy, y esto que estaba positivo lo pasamos negativo, menos f de xy por xd. ¿Sí? ¿Qué hacemos ahora, chicos? Factor común. Factor común XUR, que no lo voy a hacer porque no tengo más pantalla. Saco factor común XR, y me queda factor común de ¿qué? De f de xd menos f de xy. Entonces, el XR, ¿a qué va a ser igual? Y a todo este término que tenemos en el otro miembro. Y cuando saco factor común, en el paréntesis me va a quedar f de xd menos f de xy, que eso lo pasamos dividiendo.
Entonces, no perdamos el eje de la cuestión. O sea, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo en qué punto la recta que une los extremos de la gráfica de una función corta el eje de las x. Y ahí presuponemos que tenemos la raíz de la función. ¿Cómo calculamos ese punto? Y con esta fórmula que despejamos recién. ¿Cómo la calculaba el método de la bisección? El método de la bisección la calculaba más fácil, xy más xd sobre 2. Bueno, el método de la regla falsa lo calcula a partir de esta fórmula. F de xd por xy menos f de xy por f de xd. ¿Estamos? Sí. Entonces, ¿cuál sería el esquema básico? El esquema básico al momento de programar esto. Bueno, medio parecido a como lo veníamos trabajando. Ingresar la función, ingresar xy, ingresar xd. Como habíamos puesto condiciones de paro nosotros, xy más xy xd lo ingresamos hasta que f de xy por f de xd sea negativo y todo lo demás. Una vez que calculamos esto, ¿qué hacemos? Calculamos xr. Calculamos xr. ¿Cómo calculamos xr? Y con la fórmula que vimos recién. Con esta fórmula calculamos ahora xr. Con la fórmula. ¿Qué nos preguntamos? Si la función evaluada, si f si la función evaluada en xr es igual a 0, o mejor, si la función evaluada en xr es menor que la tolerancia. Bueno, se me termina la sesión, qué lástima. Si es sí, es fin. Si es no, tenemos que desplazar los extremos del mismo modo que la bisección. Profe, ¿puedo volver a la fórmula? Se me termina el tiempo. Okay. Ahí está. Ahí está, gracias. O sea que, bueno, lo vamos a ver en la... Ahora cuando se vuelvan a conectar seguimos con esto.